Bueno chicos, vamos a desarrollar entonces la tercera parte de esta unidad 2, donde veremos los haluro de alquilo eh, y vamos a hacer especial énfasis en las reacciones de los haluro de alquilo, que son importantes para entender el resto de las reacciones en química orgánica. Bueno chicos, los halogenuros de alquilo entonces se caracterizan por tener la cadena carbonada con un sustituyente, tener un halógeno como sustituyente. Y ahí puedo tener, en este caso, por ejemplo, tengo el diclorometano que está disustituido, el carbono, o tetrasustituido también puede estar. Eh, este tipo de compuestos son utilizados en diferentes, generalmente por ejemplo el diclorometano es muy utilizado como solvente, ¿sí? Y bueno, a continuación vamos a ver la reactividad química de este tipo que se la da, como ya vamos a hablar más adelante, la electronegatividad del halógeno, pero este tipo de reacciones químicas de sustitución nucleofílica bimolecular y monomolecular son aplicables también a otros grupos químicos. Así que es como que vamos a ver esto, pero también es aplicable a otros compuestos. Uno de los puntos importantes de los halogenuros de alquilo es que el halógeno, por ser más electronegativo que el carbono, genera un delta positivo, un delta de carga positiva en el átomo de carbono, y se genera un delta de carga negativa en el halógeno. Y se genera a partir de esto un dipolo, un momento dipolar determinado por estas dos cargas positivas y negativas. Positiva sobre el carbono y negativa sobre el halógeno. La química de los halogenuros de alquilo va a estar dominada por esta particularidad. En la obtención de halogenuros de alquilo a partir de alcoholes, reacciona un ácido con un alcohol para dar el halogenuro y la liberación de agua. En este caso, tienen mayor reactividad los alcoholes terciarios versus los alcoholes primarios. El alcohol todavía no lo hemos visto, pero los alcoholes son grupos químicos donde aparece el grupo oxidrilo, ¿sí? Son compuestos orgánicos donde aparece como función química principal el grupo OH. Ya lo estudiaremos más adelante. Lo más importante que ven aquí es que los más reactivos son en este caso los terciarios, que es el carbono que está trisustituido en el alcohol. En este caso tenemos, fíjense, esta es la estructura de esqueleto, todos los hidrógenos no están escritos, digamos, para una cuestión de simplificar, pero este carbono es terciario, ¿sí? Porque está enlazado a este carbono y a este, ¿sí? Reacciona con el ácido clorhídrico en éter en forma en medio frío, para dar origen a un cloro, un metil ciclohexano, un cloro, un metil ciclohexano con la liberación de agua. Bueno, dentro de las reacciones de los halogenuros de alquilo, las dos reacciones más importantes son la de sustitución nucleofílica, ¿sí? Y las reacciones de eliminación. La sustitución, como veíamos al inicio en la unidad 1, son reacciones donde se sustituye un grupo químico, en este caso el bromo es sustituido por el grupo oxidrilo, ¿sí? Y la eliminación, donde se elimina, ¿sí? En este caso el bromuro de la molécula para formar un doble enlace. Vamos a ver entonces en una primera parte las reacciones de sustitución nucleofílica. En todas las reacciones de sustitución nucleofílica, como regla general, tenemos el halogenuro de alquilo que reacciona con un nucleófilo para dar el derivado
que es el residuo, o sea, lo que sería el alcano que estaba formando el halogenuro de alquilo, sustituido con el nucleófilo que atacó y libera, ¿sí?, el halogenuro de alquilo. Perdón, el halógeno, ¿sí?, que puede ser el cloruro, el ioduro, etc. Entonces, fíjense, en este caso reacciona el oxidrilo, ¿sí?, para atacar el bromometano, donde se libera, ¿sí?, el bromuro y se forma el metanol, ¿sí? Esta es una típica reacción de sustitución nucleofílica y en este caso se denomina sustitución nucleofílica bimolecular. La razón por la que se denomina sustitución nucleofílica bimolecular es porque primero que ocurre en un solo paso y tanto la molécula entrante como la saliente están actuando al mismo tiempo, eso por un lado, y por el otro lado ustedes si quieren pueden relacionarlo con que la reacción es de segundo orden. ¿Qué quiere decir de segundo orden? Que la velocidad de reacción de esta reacción química depende tanto de la constante, de la concentración, o sea, tiene una constante, pero depende de la concentración del halogenuro de alquilo y de la concentración del nucleófilo, en este caso el oxidrilo. Por eso es una reacción de segundo orden, depende de los dos reactivos, de la concentración de los dos reactivos. ¿Cómo ocurre la reacción nucleofílica bimolecular? De la siguiente manera. El nucleófilo, sí, que está enriquecido en electrones, ataca el carbono que está empobrecido en electrones porque tiene un enlace con un átomo más electronegativo como el bromo en este caso. Al atacarlo, sí, se va a formar un enlace carbono con el nucleófilo, ¿sí?, y se va a romper el enlace halógeno-carbono y el bromo, digamos en este caso el bromo o el halógeno, va a salir de la estructura y va a quedarse, ¿sí?, con el par de electrones enlazantes, ¿sí?, entre el carbono y el bromo. Entonces en un estado de transición voy a tener por un lado atacando el nucleófilo y por el otro lado voy a tener el halógeno que va a estar saliendo, ¿sí? Cuando termina la reacción, fíjense que tengo la obtención del bromuro, ¿sí?, que está estabilizado, y la obtención del nuevo compuesto que está sustituido, donde se sustituyó el bromo por el grupo oxidrilo. Un punto importante es que la configuración del compuesto que se forma cambia, pasa a ser de tener configuración S a tener configuración R. Si bien ustedes todavía no saben cómo determinar la configuración de un isómero óptico como es en este caso, lo vamos a estudiar en la próxima unidad. De todas maneras, fíjense que lo que ocurre es que esto se invierte como que si fuese un paraguas, ¿sí? Vieron que esto sería para este lado, cuando lo ataca se invierte y queda para el otro. Se invierte como un paraguas cuando yo voy con el paraguas y me agarra un viento y me lo dobla para el lado posterior. No sé si alguna vez les pasó. Pero fíjense que esto que estaba orientado hacia la izquierda de la página, si ahora está orientado hacia el otro lado, ¿sí? Ese cambio en la configuración ocurre porque ocurre el ataque, digamos, es por el lado opuesto de por donde sale, en este caso, el bromuro. Esa es una de las características más importantes de la sustitución nucleofílica bimolecular, y fíjense que esto ocurre en un solo paso. O sea, tengo un estado de transición donde tengo las dos estructuras, y en el próximo paso se libera. Bueno chicos, en este caso es interesante ver esta gráfica que ustedes están acostumbrados a verla de química general, en donde ustedes veían, acá lo que estamos viendo es la energía de activación de la reacción, ¿sí? Entonces,
Fíjense que el estado de transición lo que hace es, si yo comparo estas dos reacciones, el estado de transición para esta reacción versus esta, lo que ocurre es que tiene una menor energía de activación. Por lo tanto, cualquier reacción que tienda a disminuir la energía de activación en el estado de transición, o sea, cualquier factor que yo cambie, ¿sí?, que lleve a una mayor estabilización del estado de transición, que eso va a redundar en que disminuya la energía de activación, va a lograr que la rapidez de la reacción aumente, si aumente la velocidad de reacción. Bueno, vamos a ver cómo afectan, por un lado, el sustrato, el disolvente y el nucleófilo, la velocidad de esta reacción, ¿sí? Porque en definitiva lo que afectan es, como les decía anteriormente, el estado de transición. Entonces, fíjense cómo esto tiene que ver con efectos estéricos, o sea, de la estructura tridimensional de la molécula. Cómo el nucleófilo tiene que atacar, ¿sí?, el carbono, como lo ven aquí, en la medida que yo voy agregando sustituyentes, cada vez, fíjense que aquí estaría sin sustituir, monosustituido, disustituido y trisustituido. O sea, acá tengo un grupo metilo, acá tengo dos y acá tengo tres grupos metilo. Entonces, fíjense que como en la medida que empieza a sustituirse el carbono, cada vez más difícil para el nucleófilo atacar el carbono que está empobrecido en electrones, porque cada vez está más protegido por los grupos metilos. Entonces, en este caso, la velocidad de reacción disminuye en la medida que más sustituido está el carbono, ¿sí? Un carbono terciario, ¿sí?, va a tener una velocidad menor que la de un carbono primario y que a su vez es menor que la del grupo metilo. O sea, la de mayor velocidad de reacción va a ser para cuando no tenga ningún sustituyente. Tengan en cuenta que esto estamos hablando de velocidad de reacción para una reacción de tipo de sustitución nucleofílica bimolecular. Bueno, otro punto importante es el nucleófilo. El nucleófilo también va a afectar la velocidad de reacción. Cuanto mayor, más negativamente esté cargado el nucleófilo, digamos, cuanto más actividad nucleofílica tenga el nucleófilo, mayor va a ser la velocidad de reacción. Esa actividad digamos, ¿cómo uno la puede determinar? Va un poquito, como habíamos estudiado anteriormente, de la mano de la basicidad. O sea, cuanto más básico es en un compuesto, digamos, asciende de manera paralela, digamos, la nucleoficidad, ¿sí? Uno lo tiene que analizar siempre por qué tan enriquecido en electrones está la estructura química que estoy estudiando. A su vez, fíjense que si el nucleófilo está cargado negativamente, el producto es neutro y el compuesto saliente está cargado negativamente. Eso hace que las cargas estén balanceadas. Y si el nucleófilo es neutro, generalmente rompe un enlace, queda cargado positivamente, ¿sí?, el producto, y se libera, ¿sí?, el halogenuro generalmente cargado negativamente, y la suma de los dos da cero, por lo tanto están balanceadas las cargas. Bueno, esto es lo que les decía recién, la nucleoficidad es casi paralela a la basicidad. Y por lo regular la nucleoficidad se incrementa al ir descendiendo en la columna de la tabla periódica, ¿sí? Esto sería el yoduro, es más digamos, es más un nucleófilo con mayor carácter nucleofílico que el cloro, por ejemplo. Entonces fíjense cómo esta es la velocidad de reacción con el bromo metano de acuerdo al nucleófilo,
¿sí? Entonces fíjense cómo el cloro tiene una velocidad de reacción menor que la del yodo, ¿sí? Eso está dado ¿por qué? Porque el cloro está arriba en la tabla periódica que el yodo, ¿sí? Y a su vez podríamos pensar que el hidróxido, ¿sí? Es más rápido que, o es más lento que el sulfuro ácido, digamos, porque el sulfuro ácido tiene una basicidad mayor al hidróxido. Aunque acá me queda una duda si es más básico o no. El sulfuro, me parece que no. A veces no siguen tal cual las reglas, ¿sí? Hay algunas excepciones. Acá tendría que ver las constantes de acidez entre el hidróxido y el sulfuro, pero me da la impresión que el hidróxido es más básico. Bueno, eh, otro punto importante es el grupo saliente. El grupo saliente, cuanto mejor pueda estabilizar la carga, mejor, más rápida va a ser la reacción, ¿sí? En general, en la medida que descendemos en la tabla periódica para los halogenuros, mejor estabilizan la carga y por lo tanto son mejores grupos salientes. Y otro punto importante es el disolvente, ¿sí? ¿Por qué? Porque como el nucleófilo tiene que atacar el carbono, y generalmente el nucleófilo es una estructura enriquecida en electrones, si yo tengo un disolvente que es muy prótico, va a tender a solvatarlo al nucleófilo y le va a impedir que lo ataque al carbono. Por lo tanto, disminuyen la velocidad de reacción los disolventes próticos en este caso. Bueno, ¿qué ocurre con la reacción de sustitución nucleofílica monomolecular? Porque tenemos bimolecular y monomolecular. Bueno, en el caso de la sustitución nucleofílica eh, monomolecular, fíjense que la velocidad de reacción es al revés. O sea, un carbono terciario va a reaccionar más rápidamente que un carbono primario y el carbono y el metilo va a reaccionar más rápido que un carbono primario. O sea que es al revés que la sustitución nucleofílica bimolecular. Entonces, uno dice, se podría esperar que una reacción de un sustrato terciario impedido con agua, ¿sí?, esté entre las reacciones de sustituciones más lentas. ¿Tá? ¿Por qué? Porque tengo carbono terciario que me impide y el agua que es prótica, eh, tengo el disolvente que es prótico, tengo los dos casos, digamos, que harían que una reacción de sustitución sea lenta. Dice, sin embargo, ocurre lo opuesto. Vamos a ver por qué. ¿Por qué ocurre lo opuesto? Porque en este caso se da una reacción de primer orden, donde, ¿por qué de primer orden? Porque no depende de la concentración del halogenuro de alquilo y del nucleófilo, sino que depende únicamente de la concentración del halogenuro de alquilo, o sea que es de primer orden. Y en este caso se sustituye también, del mismo caso que el caso anterior, el bromo, ¿sí?, por el grupo oxidril. ¿En qué se diferencia? ¿Se acuerdan que en el caso de la SN2 ocurría en un solo paso, ¿sí?, donde se estaba rompiendo un enlace y se estaba formando otro? En este caso, la reacción de sustitución nucleofílica monomolecular ocurre en dos pasos. El primer paso, y que es el paso limitante para la velocidad de reacción, porque es el más lento, eh, es la formación del carbocatión. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? El bromo, ¿sí?, se libera, queda como grupo saliente formando el bromuro y se forma el carbocatión, ¿sí?, que tiene un electrón de menos, por eso tiene 3 enlaces covalentes, 6 electrones en total y un electrón menos en su capa externa, ¿sí? A continuación, este carbocatión es atacado por el nucleófilo
¿sí? Y se forma el enlace, en este caso oxígeno-carbono, y finalmente, como este oxidrilo queda cargado positivamente porque tiene un enlace de más, otra molécula de agua, en este caso ataca el hidrogenión, se forma el hidronio, ¿sí? Y se libera, en este caso, el alcohol terciario. Pero básicamente lo más importante aquí es que primero se formó el carbocatión y en una segunda instancia se formó el enlace entre, o sea, en una segunda instancia el nucleófilo ataca el carbocatión. O sea que la reacción se da en dos pasos, donde el paso limitante es la formación del carbocatión. Como el paso limitante es la formación del carbocatión, obviamente que cuanto más estable sea el carbocatión, va a favorecer la sustitución nucleofílica monomolecular. Fíjense que el carbocatión más estable es el carbono trisustituido, ¿sí? Por el efecto inductivo que habíamos hablado en la unidad 1, y en la medida el secundario es menos, el primario es menos y el grupo metilo es menos estable, ¿sí? Aquí tenemos un caso particular de el carbono, el carbocatión alílico, ¿sí? Y el bencílico, que está dado porque como estos carbonos tienen todos hibridación sp2, los electrones se pueden mover a través de los orbitales p y eso le da resonancia, ¿sí? Pueden tener más de una estructura. Por lo tanto, al tener más de una estructura, le da mayor estabilidad. En el caso del bencílico, ¿sí? El carbocatión bencílico ocurre lo mismo. Como este carbono tiene hibridación sp2 y todos los del anillo del benceno también, se pueden mover el par de electrones a través de todos los orbitales p. Y de esa manera da todas estas estructuras resonantes y por lo tanto estabilizan el carbocatión. Respecto al grupo saliente, es similar a lo que veíamos para la sustitución nucleofílica bimolecular. En la medida que descendemos la tabla periódica, la estabilidad del halógeno aumenta, por lo tanto son mejores grupos salientes. Y respecto del nucleófilo, en realidad en este caso obviamente que es importante por, por porque es parte de la reacción química, pero no tiene la importancia que tiene la SN2, que tiene que atacar el carbocatión, porque acá recuerden que la parte más importante es la formación del carbocatión, como les decía anteriormente. En el caso de la SN2 tiene un rol más protagónico el nucleófilo que en la SN1, donde el rol protagónico de alguna manera lo tendría la formación del carbocatión. Bueno, esto es como lo que veíamos anteriormente, cómo se forma primero, ¿sí? Se va a... Eh, esto es el caso de que yo parto de un alcohol, ¿sí? Para que se da una sustitución del grupo oxidrilo por el bromuro. En este caso, eh, el, al yo darle un ambiente ácido, genero mejores condiciones para el grupo saliente, que en este caso el grupo OH, al estar protonado, tiene mayor capacidad de liberarse como agua y estabilizarse, formarse el carbocatión y atacar el carbono y atacar el carbocatión, ¿sí? O sea, acá también el paso limitante es este, ¿sí? Pero tengo un paso previo donde se protona el grupo saliente, ¿sí? Bueno, y este es otro punto importante donde el disolvente afecta a la SN1 al revés que la SN2. En el caso de las reacciones de SN2, los disolventes próticos desfavorecían la reacción.
en este caso en la SN1, los disolventes próticos como el agua favorecen. La razón es porque estabilizan el carbocatión, ¿sí? Que es la estructura intermedia. Entonces, en la medida que yo estabilizo el estado de transición, aumenta la velocidad de reacción. O en un caso de sustitución biológica, que podemos verlo similar a esto que estamos estudiando, es, digamos, lo que les quiero decir es que realmente el cloro no aparece en las reacciones biológicas, ¿sí? Es raro que aparezca este tipo de reacción. Sin embargo, sí aparece el grupo difosfato, ¿sí? Que generalmente está estabilizado por magnesio, que se libera, ¿sí? Como difosfato y me forma el carbocatión. Y a partir de este carbocatión es reactivo y puede reaccionar con otro. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de la condensación de las estructuras de isopreno? ¿Sí? Las estructuras de isopreno se fosforilan generalmente y tienen la capacidad de liberar el difosfato, ¿sí? Y formar el carbocatión que reacciona con otra molécula del difosfato de isopentilo, que es el isopreno, digamos, y este puede reaccionar, este par de electrones no lazantes reacciona con el carbocatión y se condensa la estructura y ahí se puede empezar a polimerizar, que era lo que veíamos de la formación del caucho en la segunda parte de esta unidad. Aquí a partir de esto se forman innumerables compuestos que vamos a ver más adelante. Bueno, resumen entonces, las reacciones bimoleculares tienen una cinética de segundo orden porque dependen de la concentración del halogenuro de alquilo y de la concentración del nucleófilo y ocurren en una sola etapa, ¿sí? Tanto la formación como la ruptura de los enlaces. Y las reacciones unimoleculares tienen cinética de primer orden, dependen solo de la concentración del halogenuro de alquilo y se rompen primero los enlaces para dar el carbocatión y a continuación se forman el enlace que termina formando el producto. Bueno, las reacciones de eliminación de los halogenuros de alquilos también son un grupo de reacciones importantes y que tienen cierta lógica, persiguen cierta lógica parecida a la que acabamos de ver. Recuerden que nosotros habíamos visto por un lado las de sustitución, que es lo que acabamos de ver, y ahora vamos a ver las de eliminación, o sea, se elimina, por ejemplo, una molécula de agua y se forma el bromuro. En las reacciones de eliminación, ¿sí? También pueden ser eliminación monomoleculares o bimoleculares. Fíjense que en las reacciones monomoleculares lo que ocurre es que primero se forma el carbocatión, ¿sí? Y a continuación es atacado, en este caso el hidrógeno que funciona como electrófilo, por un nucleófilo y se forma el doble enlace carbono-carbono y se libera la estructura con carga positiva. Pero de manera similar podemos pensar que, fíjense cómo se libera, en una primera etapa se libera, ¿sí? el halogenuro, ¿sí? Y a continuación el nucleófilo ataca el hidrógeno en este caso para formar el doble enlace. En el caso de las eliminaciones bimoleculares ocurren en un solo paso. Esto, digamos, es como que tiene cierta similitud y lo podemos pensar igual que en el caso de las sustituciones nucleofílicas bimoleculares ocurrían en un solo paso, en el caso de las eliminaciones bimoleculares ocurren también en un solo paso. Entonces, el nucleófilo ataca, en este caso, al hidrógeno, se desplazan el par de electrones hacia el carbono formando un doble enlace y en el mismo momento que está ocurriendo eso se está formando, ¿sí?
el enlace, o sea, está saliendo el halógeno llevándose el par de electrones y formando el halogenuro derivado, ¿sí? Se libera la estructura cargada positivamente y queda por el otro lado el halogenuro. Todo en el caso de las eliminaciones monomoleculares biológicas, eh, eso significa es ABC, la diferencia tiene que en vez de formarse un carbocatión y a continuación formarse el enlace, ¿sí? La ruptura del enlace, en este caso primero se forma un carboanión, ¿sí? Que era el caso que veíamos cuando el fumarato se convertía en malato, que era una reacción de eliminación, mírenlo en las diapositivas anteriores, pero ocurría eso, o sea, primero se forma el carboanión, ¿sí? Y a continuación se forma el doble enlace, o sea, y se libera, en este caso, la estructura cargada positivamente con el enlace hidrógeno y el nucleófilo que sea, y se libera, ¿sí? El halogenuro. Eh, este digamos, es más común, ocurre en el tipo de reacciones biológicas. La posibilidad de las reacciones biológicas de dar este tipo de reacciones porque pueden estabilizar, digamos, tienen las enzimas que catalizan estas reacciones, que las vamos a estudiar más adelante, tienen mayor posibilidad de estabilizar esta estructura, cosa que en un medio químico no biológico, ¿sí? En una reacción de laboratorio es mucho más difícil estabilizar este estado de transición, por lo tanto estas reacciones son menos favorables. Sí, aquí tenemos como en el mismo momento que se está atacando, sí, el nucleófilo está atacando, por el otro lado se está liberando el estado, o sea, tiene un solo estado de transición, en este caso la eliminación nucleofílica bimolecular. Bueno, hasta aquí llegamos con esta tercera parte de la segunda unidad. Perdón, de acá tenemos algo más, pensé que ya era la última. Aquí simplemente mostrarle cómo es la similitud, ¿sí? de las reacciones N2 con la de eliminación bimolecular, ¿sí? Y que acá obviamente las estructuras que cuando están opuestas, fíjense que en este caso el halogenuro está en forma opuesta al nucleófilo que atacaría, favorece la reacción, ¿sí? Pues eso se denomina antiperiplanar. En el caso de la eliminación monomolecular, fíjense que nuevamente el, el paso limitante es la formación del carbocatión. O sea que todo lo que lleve a la estabilización de la formación del carbocatión va a tender a aumentar la velocidad de esta reacción. Bueno, ahora sí creo que llegamos al final de esta tercera parte de la segunda unidad. Nos queda una parte más que desarrollaremos a continuación.